Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En el día de ayer el presidente de la República, Danilo Medina, recordaba que estábamos frente al Día Internacional contra el Analfabetismo o de la alfabetización, como usted le quiera llamar. Y precisamente fue una de las cruzadas emprendidas por este gobierno, tan pronto llegó ahí en el 2012, la cruzada contra el analfabetismo. Cosas que no le interesan a mucha gente. Esos temas no interesan aquí, esos temas no llaman la atención, esos temas no ocupan primera página. República Dominicana tenía más de 1 millón y tantos miles de dominicanos y dominicanas que no sabían leer ni escribir. 1 millón, no sé cuántos miles ahora, más de 1 millón de dominicanos y dominicanas que no sabían leer y escribir. Estamos hablando de más del 10% de la población. Y en algunas provincias del país, sobre todo las provincias del sur, ese 10% se convertía en mucho más de 10%, 15%, casi 20% en algunas de esas provincias más lejanas, provincias de la frontera. La pobreza va acompañada con la exclusión, sí señor, la miseria, el abandono, la indiferencia. Mucha gente aquí muy preocupada por los derechos humanos en Cuba. Ah, sí, claro, cuánto me preocupan los derechos humanos en Cuba. Pero nunca decían nada de 1 millón, 1.200.000, 1.300.000 dominicanos y dominicanas, excluidos de todo, hasta de saber leer y escribir, hasta de eso, excluidos hasta de eso. Pero preocupados muchos aquí, eso sí, muy preocupados por los derechos humanos en otros lugares, incluyendo a Cuba, en Venezuela, sí, porque además tampoco les interesa si hay muchos analfabetos en Argentina, en Puerto Rico o en cualquier otro lugar, ¿no? Donde les interesa es ahí, en Venezuela. En Venezuela, donde se hicieron más de casi 40 universidades nuevas, aparecieron porque resulta que en un territorio tan grande apenas había unas cuantas universidades. Vaya usted a ver. Y entonces aquí, eso sí, hay unos periodistas muy defensores de los derechos humanos, sumamente defensores de los derechos humanos y de, las libertades públicas, sí, claro que sí, de todo. Sí, pero de esto no hablan. Y españoles, por cierto, Algunos, sus defensores. Sí, algunos españoles. Sí. Sí, claro, muy preocupados por estas cosas, pero en Cuba, que hace tiempo superó al analfabetismo, que está acosada, que está víctima ahí, aislada, totalmente aislada, fuera del mundo. Cuba no existe, Venezuela no existe, están fuera del mundo. Para lo único que existen es para eso, para sacarles en cara todo lo malo que son. No existen para el Fondo Monetario Internacional, que no les presta. No existen para el Banco Mundial, que no les presta. No existen para el Banco Interamericano de Desarrollo, que no les presta. No existen, sencillamente no aparecen en las estadísticas. Usted busca las estadísticas y no aparecen. Como tampoco aparecieron las víctimas de Alepo en Siria, ¿Sí? Porque yo tampoco vi, a propósito de la vehemencia con que muchos periodistas europeos residentes en Santo Domingo atacan y se preocupan por los derechos humanos, en el caso de lo que pasó en Siria, donde hubo un asedio y un exterminio por goteo en algunos momentos y en otros masivos, no vi esa indignación, no vi esa vehemencia, tampoco la he visto en el caso de los palestinos, pero sí lo veo en el caso cubano. Claro, sí, contra Cuba. O sea, es un aspecto muy selectivo a la hora de usted asumir ese compromiso con los derechos humanos. Claro.
Nosotros asumimos ese compromiso con los derechos humanos. Desde que llegó el presidente ahí en el 2012, dijo, esto no puede ser, no puede haber más de 1 millón. Debíamos estar por el 1.400.000, sí, cerca de 1.400.000 dominicanos que no sabían leer ni escribir, y en 7 años han sido alfabetizados. Han sido alfabetizados 700.000 dominicanos, debemos andar ya los 600 y tantos mil dominicanos. Es decir, nosotros hemos estado alfabetizando dominicanos, dominicanas. Casi 100.000 por año. Casi 100.000 por año. Gente ya incluso muy mayor. Gente de 70, de 80 años. De 80 años, que nunca llegó a leer y escribir. Tuvo que llegar ahí en el 2012, el presidente Medina, y lanzar el programa Quisqueya Aprende Contigo. Sí, señor, lanzar el programa Quisqueya Aprende Contigo como parte de Quisqueya Sin Miseria, un programa más amplio que, dicho sea de paso, ha permitido que la pobreza en la República Dominicana se reduzca, porque cuando usted alfabetiza más de 500.000 de gente, usted está haciendo que ese 500.000, esos 600.000, 700.000 dominicanos y dominicanas tengan acceso a la cultura, tengan acceso a más posibilidades para disfrutar la vida, para vivir la vida, para ir a la computadora si quisieran, aunque tengan 80 años o 90 años, acceder a un derecho, porque esos son derechos. Realizar sus necesidades sociales. Realizarse espiritualmente, materialmente, porque tengo más posibilidades de conseguir trabajo si soy una persona todavía productiva, en edad productiva. Tengo más posibilidades de aprender otras cosas, de abrirme camino en la vida. Esos son derechos fundamentales, establecidos en la Constitución y todo eso. Somos muy constitucionalistas también, claro que sí. Pero había 1,5 millones de dominicanos que no estaban en la Constitución, para los cuales la Constitución no valía. Constitucionalista con ágrafos. Sí, exacto. Sí, con analfabetos. Sí, personas que escribían con cruces su nombre y que obviamente no podían exigir ningún derecho constitucional porque no los leían. Claro. Para ellos eso era otro mundo. Que vivían con limitaciones porque les daba vergüenza decir que no sabían leer y escribir. Esa es la parte más difícil en la que se está ahora, en la que ya hemos alfabetizado 600.000 gente, 700.000, pero quedan 250.000 personas por ahí, que ellos dicen, pero ¿y si yo he vivido toda la vida sin escribir ni leer? ¿Para qué yo voy a aprender a leer y escribir? Ya, es decir, queda el analfabetismo duro, el de la indiferencia, el de la peor de las exclusiones. Y el de la vergüenza también. El de la vergüenza. Porque yo he visto personas leyendo el periódico boca abajo para hacer creer que sabían leer. Eso lo vi yo en Villa Consuelo, casa de una persona. Yo veo a este hombre ahí que me dicen es que él no sabe leer y quiere hacer creer que sabe leer. Como el guardia. Que lee como quiera. Que decía que no, que la guardia lee como quiera. Mire, usted tiene el periódico al revés, dice que la guardia lee como quiera, no se preocupe. Pero usted sabe que Bosch decía en un momento, cuando estaba hablando del Estado, de que los periodos históricos no son iguales para los conglomerados humanos. Usted se encuentra, por ejemplo, que el estadio de desarrollo que tiene una persona que vive en la selva del Amazonas, que no ha tenido contacto, una de esas tribus que quedan, que han tenido poco contacto con lo que llamamos la civilización occidental, es un desarrollo y un estadio diferente, vive en otra época. Y el que sabe leer y escribir, que está en la ciudad, vive en otra, pero el que sabe utilizar una computadora y comunicarse, vive en otra todavía diferente. Entonces, uno tiene y crea ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. En una sociedad en donde existen teléfonos inteligentes, donde la mayoría de los dominicanos tiene uso de celular y casi la mitad tiene celulares inteligentes, donde usted para acceder a un taxi nada más tiene que bajar una aplicación,
donde usted puede tirar una foto y mandársela a una persona y no ir a buscar un documento. La existencia misma de personas que no supiesen siquiera escribir su nombre era no solamente un grado de subdesarrollo, sino una afrenta misma a la dignidad y la peor de las violaciones a los derechos humanos. Claro. Afectaba tanto la dignidad de esa persona como la dignidad de todos. Claro. Eso fue como algo que dijo el señor Mayobanex aquí, Escoto, hablando por el INVI sobre un programa que parece un programa inofensivo, un programa de poca monta, que es el de sustituir pisos de tierra. Porque él decía, tomando las palabras del presidente, de que era una cuestión impensable, intolerable, que todavía en esta época tengamos piso de tierra y ANAFE. Entonces, una política que parece inofensiva termina dignificando la vida y siendo una reivindicación social. Pero da vergüenza que haya tenido que esperarse el 2012 para que estas personas que aspiran a volver otra vez, que estuvieron ahí, ni siquiera tomaron en cuenta la existencia de 1 millón y pico de personas en la completa exclusión y de todas esas personas que todavía tienen piso de tierra, algo que se está eliminando. Entonces, ¿cómo es posible que se me hable a mí de cambio? ¿Cómo es posible que se me hable a mí de derechos humanos cuando ese tipo de cambio, que es el más básico, nosotros no lo hemos resuelto? ¿Cómo me hablan a mí y se alarman porque hay mucho feminicidio cuando nosotros recién acabamos de luchar contra el analfabetismo? Porque parece que no lo conectan una cosa con la otra. Así mismo. Entonces no ven que aquellos vientos sembraron estas tempestades. Así mismo, aquellos polvos trajeron estos lodos, como dice la gente. Eso está clarísimo. Pero bien, el presidente recordó precisamente esa jornada memorable que se ha llevado a cabo en todos estos años. Hemos estado alfabetizando alrededor de 100.000 dominicanos por año. Todavía para este año tenemos 50.000, poco más de 50.000 inscritos todavía en los núcleos de alfabetización, y habrá que seguir porque esto es para largo. Todavía buscando donde quiera que haya un analfabeto, hay que hacerle saber que tiene derechos, hay que hacerle saber que es un dominicano, que es una dominicana, con poder, apoderado por estas políticas de respeto, de verdadero respeto a los derechos humanos, verdadero respeto, no respeto politiquero como el que hacen muchos, que es una politique, que es politiquería lo que hacen. Hemos alfabetizado 700.000 dominicanos, sí señores, en números redondos tenemos que estar en los 700.000 alfabetizados, 100.000 por año, y eso es una proeza, porque además mucha de esa gente, además de la alfabetización, pudieron continuar su bachillerato. Decenas de miles que siguieron directo para el bachillerato y se integraron en un plan del Ministerio de Educación que se ejecuta ya hace un tiempo, que se llama el Prepara. Siguieron de aire para el Prepara y empezaron la escuela básica y algunos se han hecho bachilleres ya. Conozco a alguna de esa gente y se han hecho de un oficio. Se han hecho bachilleres, otros se han hecho de su oficio, para que lo sepan. Son electricistas, son panaderos, reposteros, en fin, porque desde luego, desde que aprendieron a leer y escribir, se fueron para Infotep, porque se les daba la posibilidad y se les da la posibilidad de que tan pronto aprenden a leer y escribir y se sienten empoderados, como dicen, yo digo apoderados, claro, adquieren poder. Usted adquiere un poder, cuando ya usted sabe leer y escribir y lo hace bien, usted ha adquirido un poder. Usted está apoderado realmente, se apoderó de una herramienta, de un instrumento fundamental, de derecho, además, derecho. Usted accedió a un derecho y no a cualquier derecho, porque de repente a toda esta gente se le abrió el mundo por delante, se les abrió así sobre todo la autoestima. Hay un estudio, por ejemplo, de las langostas, Jordan Peterson, un psicólogo canadiense, lo cita, donde él señala que como todos los sistemas neurológicos son iguales, en la medida en que una persona sienta que puede superar cosas y las supera, igual que como pasa con las langostas, que son animales territoriales, cuando una pelea con otra y gana, se siente con más posibilidades de ganarle a la otra y sigue escalando.
pasa también lo contrario, que cuando pierde de una langosta, se pierde la autoestima y baja. Entonces estas personas que estaban en el sustrato más bajo de la sociedad, porque Eso es lo que le pasa a los Estados Unidos. no podían saber leer ni Si escribir. tiro 4 cohetes y me llevo a todo el que está por ahí abajo, estoy apoderado. A tirar 8 cohetes. Pero fíjense, por ejemplo, que para ellos fue muy frustrante la guerra de Vietnam, porque no se concebía que una nación tan superior en números y en ejército sufriera una derrota como se sufrió en Vietnam. Bueno, y hay que señalar ahí también que hubo problemas ahí ya, sí, con la langosta. Sí, lo que pasa es que eso generó toda una crisis y fíjese cómo en esa sociedad hubo un grupo de jóvenes que se volvieron hippies y renegaron de ese espíritu guerrerista. Como lo hay hoy. Ya, y hubo también, hubo también toda una generación que abdicó de esa pretensión guerrerista. Eso le costó inclusive la presidencia a Nixon. Esa violencia prepotente. Porque no fue solamente el escándalo de Watergate, sino también ese malestar social que había generado la guerra cuando se dieron cuenta los norteamericanos, como decía Mohamed Ali, que a él no le había nunca un vietnamita dicho negro, pero que allá en su país él tenía problemas sociales, porque ahí sí lo discriminaban. Entonces esos problemas sociales a lo interno estallaron más a raíz de esa guerra. Entonces, y déjeme retomar esa parte, cuando usted se siente que puede lograr algo, usted logra una meta superior. Y cuando una persona de esta, que duró 30 años sin saber leer y escribir, 40. Aprendió, sí, señor, dice, 50. Pero a mí no me para nadie, yo puedo seguir. Entonces usted ve que es como un cohete despegando, que no lo para nadie, no lo detiene nadie. Por eso continuaron directo hacia Infotep. Y algunos hasta la universidad. Así mismo. O sea, hay personas que salieron del analfabetismo y ya están en la universidad. No la han acabado, pero ingresaron a la universidad. Conozco bachilleres y fue ahí, en ese programa, donde se provocó esa estampida positiva de la República Dominicana, de toda esa población hacia los negocios. Conozco unas mujeres en San Cristóbal que hicieron su cooperativa y otras que hicieron una sociedad, hicieron su panadería y su repostería y están vendiéndole al desayuno. Yo creo que tenemos que hacer más hincapié en poner a esos protagonistas a compartir su historia, porque mucha gente no ve lo que está pasando y los medios a veces lo invisibilizan, no dejan que uno sepa eso. De hecho, tomando el guillermismo histórico que habla de la teoría de los azarosos, yo he visto personas decir que ese programa al final no sirve para nada, porque tú saber leer y escribir no te garantiza ningún tipo de empleo. O sea, fíjese la capacidad de lucubración que tienen algunas personas, que aún mirando que existe ese paso de avance de algo que es realmente una afrenta a la dignidad, en vez de decir esto hay que continuarlo y profundizarlo, lo que le dicen es que al final eso no sirve para nada porque muchos profesionales están taxiando. Fíjese cómo se elabora una teoría para minimizar el impacto y se olvida que esta política pública toca directamente la vida de las personas. Por eso yo creo que es importante, para romper un poco ese monopolio mediático, que sean las mismas personas protagonistas que lo hicieran. Yo me acuerdo todo un reperpero por una inauguración que se hizo sobre ese programa, que llevaron periodistas diciendo, miren, esto es mentira, aquí le pagaron para llenar gente, porque confundieron el hecho de que se haga una inauguración y en un acto participen personas que no son graduados necesariamente, con el hecho de que se realice una política pública que sí impacta. Entonces, con ese ruido, muchos pretendieron invisibilizar ese programa, que vuelvo y repito, es una afrenta el hecho de que no se hubiese resuelto antes, y es una reivindicación de Bosch que por lo menos en estos últimos 7 años de los gobiernos que ha tenido el PLD, se tomara la educación y la más básica como bandera, porque era impensable que en el gobierno del partido el partido que fundó el profesor Juan Bosch, en sus gobiernos hasta el 2012, los analfabetos no habían tenido una priorización. Eso es impensable. Así es, pero eso se llama democratizar. Hemos democratizado en la República Dominicana porque hemos permitido el acceso de más dominicanos a sus derechos.
a sus derechos. Y hay, de ahí por la importancia de algo que ha sido reconocido por los organismos internacionales, que ha sido la lucha contra la pobreza en la República Dominicana. Yo tengo un gráfico ahí sobre la pobreza, que fue uno de los últimos que ha dado a conocer el Banco Mundial, de cómo ha reducido la pobreza. Más adelante, señor director, índice de reducción de la pobreza en la República Dominicana. Esa no es, esa es la del crecimiento económico en América Latina. Y aquí tengo lo que es el índice de reducción de pobreza. Ahí usted lo tiene. Pobreza del 2012 al 2019. Los últimos 5 años, del 16 al 19, son los de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que es una encuesta nacional que se hace, que se ha venido haciendo todos los años del 2016 en adelante, a propuesta además de organismos internacionales, que son también instituciones interesadas en saber cómo va evolucionando este tipo de situaciones en los pueblos del mundo. Aquí en la República Dominicana, en el 2012 estábamos en 39.7, mírelo ahí. Mírelo ahí, estaba en 39.7 la pobreza general en la República Dominicana. A septiembre del año pasado, oiga bien, estábamos en el 21%. Es decir, casi del 40 al 21. La República Dominicana en estos 7 años ha reducido 19 puntos a la pobreza. El índice... por no hablar general de la pobreza extrema rural. Exacto. Que es una pobreza aún más fuerte, una pobreza aún más tenebrosa, porque la pobreza extrema, a diferencia de la pobreza, es cuando las personas no tienen ni para comer, que están por abajo de lo mínimo que se consideraría con la que una persona mínimamente puede vivir. Eso sí es una violación grosera a los derechos humanos. Groserísima. Pero grosera. Claro, y esa estaba en un 15% en el 2012 y ahora está en un 4%. Un 4%. O sea, se bajó mismo. casi 10 puntos y pico en esa pobreza que, como dije, era la peor de las violaciones a los derechos humanos, porque esa genera hasta la muerte. Claro. Cuando hay pobreza extrema, usted lo conecta con violencia, con feminicidio, con todo eso. Sí, porque es violencia social. Este es el fenómeno que genera la violencia social, son las desigualdades, la pobreza, la miseria, la indiferencia, la exclusión, el abandono. Esos son modos de violencia social, la desigualdad, la exclusión de la gente, de sus derechos. Esos son modos de violencia que están entronizados en la sociedad. La exclusión del consumo, la exclusión de una vivienda digna. Claro. Usted se pone a ver, por ejemplo, y parece algo también hasta pendejo, y excúsenme la palabra, pero una cosa tan sencilla como utilizar el fideicomiso y la ley de fideicomiso y buscar a los constructores privados y decirle, miren, yo le pongo la tierra, ustedes gánense su dinero construyendo, pero vamos a poner un precio bajo. Un elemento tan sencillo como ese resulta un elemento inclusivo y usted se encuentra con que con esa política pública y con articular eso con el transporte y con que yo voy a llevar los servicios, ya que no puedo darle vivienda a la gente, voy a hacer eso. Usted le garantizó a personas que ganan 25,000, 30,000 pesos, 20,000, que era imposible que sacaran una vivienda, el acceso a una vivienda. Entonces usted comienza a ver ese tipo de políticas y usted dice, pero ven acá, a mí me están hablando de que aquí hay que cambiarlo todo, de que nosotros estamos peor que nunca, pero esa pobreza extrema por un lado baja y por el otro lado ya las personas lo que están mirando es la posibilidad de comprarse un apartamento y garantizar que una persona que gane 25,000 pesos pueda conseguir un apartamento de eso de Ciudad Juan Bosch. Es un elemento también de reivindicación social, pero la prensa no hace hincapié muchas veces en eso. Y el sector privado ni la oposición inclusive, que la oposición lo que debería decir es ¿por qué no hay más Ciudad Juan Bosch? ¿Por qué nada más están en Santiago y en la capital? Pero no, el esquema es criticar lo que se está haciendo. Y usted lo dijo ayer,
Y a mí me gusta repetir eso, porque cuando venía de camino, uno se pone a oír esas voces y lo que te están diciendo es los tres temas de siempre: corrupción, impunidad y... sí. Si ellos tienen otro, corrupción, impunidad, bueno, ahora es feminicidio, que nos están dando feminicidio por todos lados. Ahora, por ejemplo, vi que a la madre de la niña que asesinaron en Santiago, hay un grupo que la quieren, que están exigiendo que se someta a la justicia, que ella es culpable de eso. No ven la tragedia social que ahí había atrás, de una muchacha que a los 14 años tuvo un muchacho, después a los 16 tuvo otro, y esta última lo tuvo a los 17, y que... Con uno de 60 años. Con uno de 60 años que le llevaba 37 y que le daba por los tres muchachos 1.500 pesos. Estamos hablando de violencia. Mucha gente habla de violencia solamente cuando... entiende que hay un asalto en una esquina. O un hecho de sangre. Sí, no. No, miren los condicionantes que la llevaron a eso. Claro, porque qué lleva que esa muchacha tuviera tres hijos y a razón de 500 pesos cada uno, que era lo que daba esa persona. Entonces usted se encuentra con que lo que se decía, mucha gente dice, no, es una sinvergüenza, y la excluyen más y la revictimizan más. Claro, en vez de crear y de hablar de lo que ha impactado las estancias infantiles, de lo que ha impactado esa jornada escolar extendida. Que debemos continuar. Y que debemos continuar profundizándola y mejorándola. Sí, porque en principio yo me conformo, yo particularmente, con que en las escuelas se le dé comida a los muchachos y estén seguros. El segundo paso es seguir mejorando la educación, que es lo que se ha hecho. Pero, ¿cómo se mejoraba eso de la noche a la mañana, obviando todo un proceso histórico? Entonces usted ve que hablan de la seguridad. Pero si no hay un ambiente de reivindicación social, si hay un ambiente de exclusión, no puede haber seguridad. Así es. O sea, ambiente de violencia. Ellos no pueden violencia social, violencia contra la sociedad. Y es violencia contra los pobres, además. Porque hay que decirlo, que es contra los pobres y contra la clase media también, la excluida. Claro, eso se llama violencia social, pero nada más preocupa la del ratero que se roba un celular. Esa es la que preocupa. Sí, que no tuvo escuela, por lo general, ese ratero, que no tuvo por lo general buena comida. Que si fue un año o dos a la escuela fue mucho. Porque ¿a qué voy a ir si no me sirve para nada? Porque esa es otra cosa. No me sirve para nada ir a la escuela. Entonces... todo está peor. ¿Para qué yo voy a hacerme profesional si todo está peor? Claro. Si en este país no hay oportunidades. Entonces repiten tanto eso, que una persona sin estudio dice, bueno, si no hay oportunidades, lo que yo tengo que hacer es quitárselo al otro. Exacto. Entonces, como no puedo tener el celular que me venden por los medios de comunicación, ni puedo tener carro, voy a vender droga, porque el modelo exitoso aquí es vender droga. Entonces, déjame ver qué yo hago para hacer eso. Entonces, eso es una doble moral, porque por un lado se fomenta la gratificación instantánea, no tengo que durar tanto tiempo para yo conseguir lo que quiero. Por otro lado, se fomenta que la persona exitosa es el que tiene dinero. Y por el otro lado, se condena que las personas excluidas, después de escuchar ese discurso sistemático, actúen de una manera violenta. O sea, no conectarlo es una violación también a los derechos humanos. Porque primero se ha sido violento con ellos. A ellos se les ha excluido. Entonces, mire, yo tuve... De ahí la importancia. Yo estuve recientemente en Cuba, y quiero decir eso. Y yo no tuve problema de seguridad. Esa persona que está hablando de los derechos humanos en la prensa de hoy, dice que Cuba es el país donde hay más presos por kilómetro cuadrado, por habitante, y sumamente preocupada porque no cambia. Yo no sentí la menor de las inseguridades precisamente porque hay un sistema que funciona. Y no es que están bien, porque es un pueblo sistemáticamente azotado, pero usted se encuentra con que tienen educación, con que tienen acceso a salud, con que tienen acceso a deporte, aún ellos en la situación que están, y con que tienen sobre todo conciencia de su determinación histórica. En República Dominicana nosotros estamos viviendo un proceso de consolidación de algunos de esos derechos sociales a nuestro estilo, con una economía social de mercado, donde el Estado cumple su rol de ir disminuyendo las desigualdades, de apoyar a los desiguales, pero donde hay un libre mercado, en nuestro caso, y donde la empresa privada se ha beneficiado de esa reducción de la pobreza, porque esa es otra cosa. Totalmente. Yo veo personas que me hablan con un furor en contra y que quieren el cambio, y yo le tuve que decir a uno, pero mira,
¿De qué cambio que estamos El hablando? cambio que tú tuviste. No, exacto. yo le tuve que decir a una persona, el cambio que tú tuviste, que antes tú estabas a pie y ahora tienes un vehículo. No, eso es porque yo trabajo, no porque el Estado me lo da. Entonces yo tuve que explicarle que la misión del Estado es crear las condiciones para que la gente trabaje y de manera privada se gane su dinero. No es que el Estado tiene que darte directamente algo a ti. Si se facilita una política pública que te permite adquirir una vivienda, el Estado está funcionando. Claro. Y si se garantiza la estabilidad, te estás beneficiando. Entonces hemos tenido una estabilidad y un incremento del volumen de negocios al reducirse la pobreza. Mire, a propósito de esto, de creación de oportunidades para la gente, de acceso a servicios, de acceso en este caso a derecho a participar en los procesos de compra y contrataciones de bienes, de obras del Estado, que era una actividad que estaba en manos aquí de 8 o 10 Eso sí era corrupción. 8, 10, 20 suplidores quizás. Tenemos una ley del 2006 y el inscritos, sistema de compra se comienza a aplicar en el 2012. Esa informatización del sistema de compra es en el 2012, pero la ley era del 2006. Entonces eso sí es reducción de la corrupción. Claro, así es. Nosotros inscritos había alrededor de 20,000, 18, 19,000. 18,000 y pico de personas. Hoy nosotros debemos andar por las 80,000. Las 80,000 personas instituciones, empresas que pueden participar, que tienen el derecho a participar en todos los procesos de compras y contrataciones del Estado. Eso se llama inclusión, eso se llama lucha contra la corrupción, eso se llama acceso, derechos. Y para hablar de estas cosas tenemos aquí a la doctora Yocasta Guzmán. Doctora Yocasta Guzmán, que es la directora general de contrataciones públicas. Y con ella viene Andrés de la Rosa también, que es coordinador de inteligencia de mercado. Coordinador de inteligencia de mercado, Dirección General de Contrataciones Públicas. Vamos a hablar con la doctora Yocasta Guzmán y con Andrés para que nos cuenten qué es lo que está pasando en las contrataciones públicas en estos 7 años. Qué es lo que ha pasado y qué es lo que sigue y debe seguir pasando en un área tan importante como esta. Porque antes era un grupito, un puñado, los que se alzaban con todas las obras del Estado, con todas las obras del gobierno. Era un puñado, así mismo. Hoy esto se ha democratizado y eso se llama construir democracia, precisamente. Construir acceso, y garantizar disminuir la corrupción, a mí nadie garantizar me va a la quitar transparencia. Que haber realizado la informatización de esa ley de compra y haber generado un sistema de compra tan riguroso como el que se tiene, ha sido tal vez en los últimos años la bandera de lucha o la acción contra la corrupción más contundente que hemos tenido. Lo que pasa es que nos quieren hasta robar el discurso, pero yo creo que aquí una persona que fue presidente y en su presidencia no se aplicó ese sistema, no puede a mí hablarme de corrupción. No puede hablar, está hablando disparate, está hablando plumas de burro, como dicen por allá en mi pueblo. Quédese ahí para que ahora mismo conversemos con la doctora Yocasta Guzmán y con Andrés de la Rosa. No se vaya de ahí.